ya pues yo me que solamente tiene la danza, tiene la urgencia. Por eso hablemos y ardamos que a danza, o cambio que aquí el santo patrón San Miguel. Pues muy buenas tardes, estamos aquí en la organización Una Mano Amiga en la lucha contra el SIDA. Estamos con su director, Rosemer López Samayoa. Muy buenas tardes, Rosemer, y mucho gusto. Muchas gracias, Lupita, gusto verte. Pues muchas gracias, Rosemer, por aceptar de darnos esta entrevista. Es para que forme parte de un libro que estamos haciendo, organizaciones aliadas, entre ellas IDESMAC y COFEMO. Y el libro lleva por nombre de Construyendo la Sociedad Civil en Chiapas, una lectura desde las organizaciones no gubernamentales. Y pues consideramos que tu organización es una que no podía quedar fuera de este libro, para contar la experiencia de lo que significa trabajar en este tema de la lucha contra el SIDA, el VIH-SIDA. Okay. Entonces pues te agradecemos mucho que nos recibas además aquí en tu oficina y pues vamos a dar inicio a la entrevista. Claro que sí, bienvenidos. Gracias. Pues mira, para iniciar la entrevista, Rosenberg, quisiéramos que nos cuentes un poco de ti, ¿no? de quién es Rosenberg, qué aspectos de tu vida te han llevado a dedicarte a esto que te dedicas ahora. Si tú crees que tu niñez, tu adolescencia, viviste tú una serie de situaciones que nos marcan de repente a lo que nos vamos a dedicar en la vida adulta, ¿no? Sí. Entonces, si nos puedes contar un poco dónde naciste, dónde estudiaste, qué estudiaste, cómo fue esa niñez de Rosenberg, esa juventud, cómo la viviste, que te ha llevado a ser el que eres ahora. Ok. Bueno, mira, pues yo soy originario de Frontera Comalapa, Chiapas. Pues mi niñez prácticamente la viví aquí en Tapachula. Tenía yo más o menos 5 años cuando nos trasladamos aquí a la ciudad de Tapachula. Y pues prácticamente, pues a mis casi 51 años, que pues ya tengo muchos años ya aquí viviendo en Tapachula, Chiapas. Pues parte de mi niñez, pues, realmente sí viví una parte quizás de niñez en Frontera Comalapa, que pues tengo muy pocos recuerdos, pero lo que más recuerdo de mi casa en Frontera era que pues vivía en una casa, quizás no de material, pero casa muy cómoda, muy amplia, con muchos árboles, ¿sí? Donde correr, donde caminar, ¿sí? Me acuerdo que jugaba en el panteón porque vivíamos frente a un panteón, ¿no? Ese era mi lugar de juego, ¿no? Eso es lo que puedo decir de mi niñez en Frontera Comalapa. Y ya aquí en Tapachula, pues creo que cambia todo, es radical el cambio de vida, ¿no? ¿Por qué? Porque pues mi mamá se vino con su segunda pareja, ¿sí? Tuvimos la necesidad de trabajar, cosa que cuando estábamos en Frontera no trabajábamos, mi mamá era la que nos sostenía, pero aquí cambiaron radicalmente la vida porque teníamos que trabajar. Entonces pues mi mamá hacía cosas para vender, nosotros vendíamos en la casa, en la calle, y a la par íbamos estudiando y trabajando, ¿no? Eso fue toda la parte de la niñez y también mi juventud y hasta ahorita la adulta, ¿no? Seguir trabajando y estudiando. Entonces, pues yo dentro de lo que estudié, yo me recibí de contador público, ¿sí? Como hace más de 30 años. Ejercí por un tiempo y durante ese tiempo después estudié una maestría en administración y posteriormente siempre tuve ese deseo de estudiar para abogado. O sea, cuando yo quise estudiar una carrera universitaria, yo quería ser abogado, pero
en esto que te cuento de que tenía que trabajar, tenía que estudiar, pues hice como mi balanza de decir si realmente podía yo salir a estudiar, y en ese tiempo pues no había carrera de derecho acá en Tapachula, lo más cerca era San Cristóbal. Entonces dije, no, nadie me puede, no me va a alcanzar para la renta, tengo que trabajar. Entonces por eso opté por estudiar la contaduría pública, que me dio muchos buenos sabores la carrera. Pero ya cuando ejerzo durante mi proyecto de profesional, pues me surge la necesidad de la espinita de que yo quiero estudiar lo que no pude estudiar cuando tenía esas ganas, ¿no? Entonces, un día paso por la universidad y veía que ahí decía carrera de Derecho, y me meto a ver y resulta que había muy buenas posibilidades de entrar, y me estudié 5 años la licenciatura en Derecho. Soy de la primera generación de aquí, de una universidad privada de Tapachula, y ahí empecé a formarme, ¿no? Eso fue parte de mi profesión. Y bueno, posteriormente que termino la carrera de Derecho, pues ya durante ese trayecto, cuando estudio la carrera de Derecho, yo ya había decidido ya no trabajar en la contaduría pública. ¿Sí? ¿Por qué? Por cuestiones que a lo mejor por ahí más adelante creo que te lo comento, que tiene que ver con, como tú dices, ¿no? Pero te das bueno como un contador, ahora está a frente de una organización, ¿no? Pero creo que hay cosas que nos marcan, o que hay una necesidad que de repente te ves en este espacio, ¿no? Y eso fue lo que pasó conmigo, ¿no? Entonces, ya dejé por una cuestión de salud que tiene que ver con esta parte de la organización, fue que dejé la contaduría y me metí a estudiar Derecho, precisamente por esta cuestión de violación a mis derechos, que no sabía cómo hacerle, y que bueno, hice como 2 cosas, ¿no? Cubrir una necesidad que tenía de que quería yo estudiar, quería ser abogado, y lo otro era porque en ese momento necesitaba yo herramientas para poder defenderme sobre lo que me estaba pasando en cuestiones de salud. Entonces estudié esta parte, y ya en cuestión de la organización, pues terminé una maestría en educación y consejería sexual, que bueno, que eso también me ha ayudado mucho para realizar mi trabajo, como cumplir con los objetivos que tiene la organización. Sí. Oye, pero entonces tú me dices que desde antes de que tú sintieras la necesidad de ser abogado ya tenías las ganas, ¿no? Ya era como un sueño que tú tenías desde antes. Sí, yo creo que, no sé por qué siempre fue eso, que yo creo que como tú dices, ¿no? O a lo mejor esa parte que muy a tu historia de vida, o lo que tu historia de familia o familiar trae algo que dice, bueno, por algo había esa necesidad de estudiar Derecho, ¿no? O sea, yo nunca imaginé que estudiar Derecho me fuera a servir tanto para tener otra visión diferente de lo que son los derechos humanos, por ejemplo, ¿sí? Que como abogado, muchas veces, pues ves otro tipo de derechos, pero derechos humanos es como que si no existieran, y al final de cuentas, lo que yo estudié me ha ayudado a aterrizar cosas en el trabajo, ¿no? Y como esa parte de derechos humanos. Así es, sí. Pero ya con herramientas. Con herramientas y con principios, con lineamientos ya establecidos, ¿no? Sí. Entonces, tú estudias Derecho, pero ya estando en esta organización, o antes de tener esta organización. Antes, pero ya antes de estar en la organización, pero por una cuestión, una necesidad de personal, sí, de que atravesé una situación de salud, sí, y bueno, esa parte de salud quizás tiene que ver también por qué ahora estoy en una organización, ¿no? Yo hace 22 años me diagnosticaron VIH y no sabía qué hacer, o sea, no había qué hacer aquí en Tapachula, ¿no? Y pensaba yo que era el único que había, y bueno, sí era el único, porque era el único que, como en esa parte de la locura de empezar a buscar qué hacer, porque no sabía realmente qué hacer con esto. Entonces, esto cuando
conozco mi diagnóstico y empiezo a asistir a las unidades de salud, pues me doy cuenta de toda esta violación de integridad, de esta parte de violación a nuestros derechos que había y que nadie había que lo hacía y no ni siquiera el personal de salud sabía cómo afrontar esta situación de salud de estas personas, y entonces esto mismo llevaba a que violentaran tus derechos cada vez, ¿no? O sea, hasta desde cómo te dan el diagnóstico. Por ejemplo, yo tengo muy grabado de esa vez cuando me empecé a sentir mal de salud y acudí a que me hicieran una prueba, ¿no? Y que me dan el resultado y te lo dan así como estamos ahorita, ¿no? Como enfrente de 5 personas como interrogándote, como culpándote, señalándote que por qué había pasado ahí, ¿no? ¿Por qué te habías infectado de VIH, ¿no? Y en esa parte de señalarte, de decirte la culpa, y pues tú todo así, ¿y ahora qué hago, no? Entonces yo dije, no, pues esto no puede pasar, ¿no? Y cuando me mandan al médico y me dicen, ¿sabes qué? O sea, nunca se te olvida cuando lo que me dijeron, ¿no? ¿Sabes qué? Felicidades, ¿eh? Tienes SIDA y te vas a morir. Eso, así te dan el diagnóstico, ¿no? Entonces es algo que te marca, ¿no? Y que te lo crees cuando no sabes. Y yo me lo había creído, ¿no? Me dijo, sí, es cierto, esto es así, te vas a morir. Y bueno, a los 22 años de diagnóstico, y digo, no me morí. Entonces dije, y no me morí porque creo que entendí que había cosas que hacer, ¿no? Y dentro de eso era parte de decir, no, si estas personas están haciendo algo que no deberían de hacer, yo voy a buscar la manera de dar la vuelta y todo eso. Entonces me empecé a enfocar más en terminar la carrera de Derecho, y lo terminé porque era como una herramienta que yo necesitaba para empezar a denunciar atropellos en las instituciones de salud, ¿no? Primero por mí, pero ya después empecé a ver que no era nada más por mí, que había muchas otras personas más ahí que tenían que ayudarnos y ayudarlos, ¿no? Y entonces por eso fue que cuando terminó mi carrera de Derecho, pues yo ya estaba con un diagnóstico como de 4 años más o menos, casi a la par de la carrera. Termino la carrera y casi ya tenía yo 4 años de diagnóstico, de andar dando vueltas, de estar buscando respuestas, ¿sí?, para ver cómo me podían atender, ¿no? Sí. Entonces ya de ahí fue que pues empecé a buscar apoyo, ¿sí? Hablé con amigos que tenía yo en el Distrito Federal y me fui para allá, y allá fue donde me involucré en el tema del trabajo de las organizaciones, no como voluntario, sino como beneficiario del trabajo que hacían las organizaciones en el caso del tema del VIH, ¿no? Entonces, donde yo caí primero fue en manos de unos amigos, que esos amigos me llevaron a una organización que ayudaba a las personas con VIH. Y sin embargo, todas las herramientas que aprendí con ellos, entre eso, pues defender mis derechos. Creo que es lo que me ha ayudado y es lo que me tiene todavía sostenido acá, ¿no? Entonces, a partir de eso, cuando empecé a tener mejoría en salud y todo eso, pues empecé a ver ahora qué hacía yo aquí en mi localidad, ¿no? Y aquí en este espacio, aquí era mi casa antes, ¿no? Y aquí inicié, vi que había un grupo de personas con VIH que se reunían en tal lado. Realmente yo, por la cuestión de estigma, de vergüenza, que no quería, como profesionista que yo era, no quería ver a otras personas. Pero ¿cómo te diré? No los quería yo ver, pero sí me involucraba porque tenía yo personas que decían, Rosenberg, fíjate que tal persona necesita un medicamento, que tal persona está enferma, o es que ya no hay agua, que ya no hay gas para la organización. Entonces yo mandaba el dinero, compraba el agua, y dije, compren el agua, ahí está el gas para que hagan ¿no? Y así empecé como a involucrarme aquí localmente, ¿no? Y nunca creí que estuviera yo, o sea, yo no me veía estar al frente de una organización. ¿Qué pasó ahí? Bueno, algo pasa porque en el grupo que te digo, que se llamaba Cocuy, que es, vaya, quiere decir luciérnaga, o sea, algo así, luciérnaga, sí,
se muere el que estaba a cargo del grupo y todos los que estaban ahí, al primero que le hablaron fueron a mí. Pues Rosenberg, se murió esta persona, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y pues yo dije, bueno, creo que ahí surgió la necesidad ya de involucrarme más. Le digo, pues vengan a mi casa, aquí nos vamos a reunir. Y aquí llegaban las personas y empezamos a trabajar como grupos de autoapoyo para ayudar a las personas con VIH y todo eso. Entonces para eso yo ya traía yo todo un bagaje de información y de experiencia de las organizaciones, ¿no? Entonces yo, como me atendía en el DF, porque aquí no había médicos como con capacidad de que tenían experiencia en tema de VIH, pues yo ya tenía yo, tanto como organizaciones como instituciones del Seguro Social en México, sabían cómo atender el tema, ¿no? Entonces ahí me empecé a involucrar más en grupos, ¿sí? Y eso me fue llevando a poder entender un poco más el panorama de la epidemia en Chiapas y qué pasaba a nivel local y todo eso. Entonces fue prácticamente cuando me involucro ya en la organización, fue cuando se muere esa persona, me quedo a cargo de los compañeros y compañeras que estaban en ese momento y éramos un grupo. Y yo seguía yendo a la Ciudad de México. Entonces allá en México pues, vemos que no había acceso a los medicamentos aquí en Chiapas, no había personal adecuado que atendiera. Entonces conozco a una organización que se llamaba FRENPAVI, que es el Frente Nacional de Personas Afectadas por el VIH, cuya misión era el acceso universal a tratamientos para todos y todas. Y que se logró porque gracias a todo ese movimiento México tiene hasta presupuesto para el tema del VIH en prevención y atención, y fue gracias a toda esa parte de ese frente en la cual pues yo fui parte de eso, me involucré en eso. Entonces yo era parte, como llevaba como la voz de Chiapas, ¿no? ¿Qué es lo que pasaba en Chiapas, ¿no? ¿Qué es lo que estaba faltando en Chiapas, ¿no? Y a partir de eso empezó ya todo un trabajo, ¿no? Entonces, ¿cómo surge la organización? Bueno, nosotros nunca pensamos que iba a haber una organización, ¿no? Sino que a partir del grupo de trabajo, del grupo de autoapoyo de las personas con VIH, pues ya tenía yo 5 años sosteniendo el grupo. Entonces para mí era muy difícil porque, pues, déjame decirte, con carrera como contador, yo ganaba mucho dinero, pero el tema del estigma y la discriminación con las personas con VIH es muy fuerte, era muy fuerte y sigue siendo muy fuerte. Entonces daba yo clases en la preparatoria, por ejemplo, ¿no? Y vengo yo y pues queriendo ser honesto, le digo al secretario técnico de la preparatoria que pues que tenía un problema de salud y que en algún momento yo tenía que irme a alguna cita médica al DF, ¿no? ¿Y qué pasó? Que en vez de entenderlo, pues me empezaron a quitar horas y hasta que prácticamente me dejaron sin contratos, ¿no? Y con mis clientes se empezó a correr también el rumor, ¿no? Y algunos clientes vinieron y me dijeron, ¿sabes que ya no quiero que me lleves la contabilidad? Todo eso, ¿no? Entonces toda esa parte pues era como lo que estaba afectándome también. Entonces pues yo no tenía, pues me considero que tenía yo recursos para poder afrontar mi enfermedad, porque era una enfermedad muy cara, porque en ese tiempo tampoco había medicamentos y los medicamentos los teníamos que comprar y los comprábamos con las organizaciones, que haz de cuenta que si un medicamento te costaba 10,000 pesos te lo daban a 200 pesos, ¿no? Pero 200 pesos para muchas personas era también dinero, ¿no? Y no lo había. Entonces todo eso llevó a que pudiera hacerse un cambio acá en Chiapas. Entonces cuando tenemos el grupo de autoapoyo, lo que pasó fue que ya pues ya no podía sostenerlo, ¿no? Llegó un momento en que ya no tener trabajo, ya no tener muchos clientes en el despacho, pues llegó a que llegó un momento en que el estrés también llegó a mis límites, que dije, ya no quiero saber nada del despacho, ¿no? Y un día le hablo a una amiga y le digo, oye, ¿quieres mi cartera de mis clientes que tengo? Bueno, que te estoy hablando que si tenía 200 clientes me había quedado 30, pues. Entonces, ¿cuánto quieres? Nada, llévatelo. Y me quedé ahí, me senté en el escritorio y dije, ¿y ahora qué voy a hacer? Entonces,
y empiezo a ver que el grupo, pues había necesidades y todo eso. Pero yo sostenía ese grupo. O sea, cuando se reunían acá, pues al final de cuentas yo terminaba comprando el café, la galleta, dando los temas o buscando qué hacíamos, ¿no? Que de una u otra forma pues yo tenía como más conocimientos, ¿no? Y era como transmitirle a los demás esa parte. Entonces llegó un momento en que pues ya no pude sostener, ya no podía yo sostener esto. Y dije, bueno, pues ya no voy a seguir con el grupo. Para eso yo ya pertenecía, me habían invitado a un grupo de trabajo, el grupo de trabajo de VIH, que del estado de Chiapas, donde estaba conformado por otras organizaciones. Y pues yo llegaba a las reuniones con ellos y cuando yo les digo, pues yo ya no voy a ver lo del grupo, por ahí una de las organizaciones me dijo, oye, ¿por qué no te constituyes como asociación civil, no? Y a lo mejor ahí empiezas a ver los recursos y todo eso. Entonces ahí empecé a decir, bueno, ¿qué rollo con las organizaciones, no? Y así un día, bueno, lo planteé con mis compañeros y dije, hagamos una asociación, pero esto cuesta dinero. ¿Y cuánto costaba? Yo me acuerdo que antes costaba como 10,000 pesos constituirte, ¿no? Y me da tanta risa ahora porque hacíamos rifas, hacíamos talleres, eventos para recaudar fondos, y cuando ya teníamos el dinero para constituirnos, que se nos moría alguien, ¿no? Y a sacar ese dinero para ayudarlo, para enterrarlo. Y así pasaba, ¿no? Siempre pasaban las cosas. Entonces, hasta que llegó un momento en que ya tuvimos el dinero y nos constituimos, ¿no? ¿Y cómo surge el nombre y el logotipo y todo eso? Entre todos mis compañeros hicimos un concurso y que ellos hicieran el eslogan, nombre y todo lo que quisieran, y el que ganara así va a quedar, ¿no? Entonces la organización se llama una mano amiga en la lucha contra el SIDA, porque así lo veían mis compañeros en ese momento, ¿no? Incluso todavía esa parte de somos una mano abierta a la esperanza y todo eso, porque así lo veían ellos, como una esperanza de que había cosas mejores que hacer con las personas con VIH. Y así surge la relación Una Mano Amiga. Rosenberg, y la problemática del VIH en Tapachula, cuéntanos un poco la gravedad, cómo está esta situación. ¿Por qué una mano amiga hace falta aquí en esta ciudad? Bueno, te puedo decir, cuando el problema del VIH hace 22 años, precisamente aquí en Tapachula, en la jurisdicción sanitaria, pues tenían reportados 0 casos, ¿no? Y yo decía, ¿cómo? O sea, no, y yo no cuento, pero no era nada más yo tenía en el grupo 50 personas. O sea, ¿cómo? ¿Cómo es posible que el Estado diga que no hay casos de VIH cuando aquí estamos? ¿Y dónde estamos, no? Entonces, yo peleaba, no, tenemos que estar en las estadísticas. Y entonces, como no entendías tampoco esa parte de incidencia, ni de qué era el tema epidemiológico, pues muchos seguían negándose que había un problema aquí en Tapachula, en Chiapas, ¿no? Y entonces, cuando empezamos a entender de que teníamos que sacar el problema a la luz pública, porque solo de esa manera íbamos a ayudar a que las personas entendieran que había algo que tenían que cuidarse, ¿no? Entonces empecé con esa parte del tema de los medios de comunicación, de estar denunciando, de que, o en los foros, en los congresos decían, no es posible que en Chiapas digan que no existen casos cuando aquí estoy yo y aquí hay 50 personas más, ¿no? Que de las que yo conocía, pero después me di cuenta que eran más en otros municipios, ¿no? Y que incluso como una mano amiga y como Rosenberg, yo a veces tenía que ir a Tuxtla y bajaban las personas de otros municipios a traer esos medicamentos que yo les conseguía, ¿no? Porque no lo sabía, ¿no? Entonces era difícil cómo ver esta problemática del problema del VIH cuando sí era un problema, pero no había un reconocimiento por parte de las instancias que existía un problema. Pero durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, le digo yo, esa parte de decirle, de cómo convencer a ellos de que era importante no negar un problema. Entonces todo esto, yo creo que Una Mano Amiga contribuye y sigue contribuyendo a que en las instancias
pues puedan reconocer que hay que existe un problema, porque nosotros lo que hicimos es como hacerlos a ellos sentir y que entendieran que si ellos decían que hay un problema, podía haber recursos, porque por ejemplo ellos se quejaban de que no había recursos para atención. Entonces fue cuando entendimos, bueno, ¿cómo te van a dar recursos si no hay un problema que si está en cero la estadística? Entonces, ¿cómo te van a dar recursos? Entonces empecé a entender eso, de que decía, no, creo que los números cuentan mucho para los presupuestos, ¿no? Y en esa parte decía, oye, no, tienes que ver que hay un problema para que existan recursos y presupuesto para acciones de atención y de prevención. Entonces también algunos funcionarios que fueron sensibles al tema empezaron a entender que sí, así era, ¿sí? Y creo que eso sigue contribuyendo todavía en una mano amiga, porque cada vez que hay cambios de gobiernos en municipios y todo eso, hay que volver a seguirle a decir que no tienen que esconder un tema o un problema, sino que tienen que sacarlo a luz y buscarles posibles soluciones o aliados para que puedan ellos también tener sus propios presupuestos y también no dejar el tema como que ya pasó y que no existe, ¿no? Y desafortunadamente el tema del VIH, pues cada vez, quizás cada 5 años hay esperanzas de que ya va a estar la cura, y eso lo vengo escuchando desde hace 22 años, ¿no? Y lo que vemos es que hay más casos, ¿sí? Quizás la gente ya no se muere como antes, pero los casos siguen existiendo y siguen aumentando, ¿no? Y tiene que ver con toda esa parte de que también ya son otros momentos, y que tiene que ver también con esa cultura de la sexualidad, ¿no? De esas prácticas sexuales que a veces tampoco la abordamos, ¿no? Pero hay que cambios ha habido. Bueno, te quiero preguntar muchas cosas, porque por un lado es cierto lo que dicen, que si no es visible la problemática del VIH-Sida internacional, pues nunca va a haber presupuestos de prevención y atención. Pero por otro lado, cuando las personas que viven esa situación tienen que hacerlo público, digamos, bueno, tú mismo nos has contado lo que cuesta hacer público algo más, es muy difícil para las personas que lo están viviendo, por un lado, querer estar por todos los estigmas que hay, permanecer en el anonimato, pero por otro lado, tener que salir a la luz, ¿no? ¿Cómo maneja una mano amiga este trabajo directamente con las personas? Bueno, yo creo que es el reto, porque creo que una mano amiga sigue dando toda esa parte de la experiencia que tenemos en el tema, pero sin embargo, parte de este reto es que seguir contribuyendo para que desaparezca el estigma y la discriminación que se tiene hacia este problema, ¿no? Hoy en la mañana precisamente tenía una reunión con tomadores de decisiones de salud, y decían, es que el VIH ya tiene que ser visto como un problema crónico degenerativo. Exacto, pero hágale entender eso todavía a los demás funcionarios, que lo siguen viendo como algo que tiene sinónimo de muerte, que es mortal, que me van a infectar, que si los toco. Entonces ese es el reto. El reto es que las personas vean a las personas con VIH como personas, como una persona que en algún momento le dio diabetes y que va a tomar su pastillita para estar bien. Así queremos que vean a las personas con VIH, ¿no? Pero tienen que ver todo un trabajo personal, primero de las personas directamente afectadas, y después los familiares, los más cercanos, y trabajar de la mano con el personal de salud, ¿no? Ese acercamiento que debe haber con las personas con VIH es muy importante, ¿no? Por ejemplo, yo te puedo decir de mi experiencia, ¿no? A mí las personas cuando yo voy, pues no me ven como Rosenberg el que tiene VIH, me ven como Rosenberg, ¿sí? Y me piden su apoyo, la opinión y todo eso, y eso tendría que ser, ¿no? ¿Sí? Y cuando muchas personas saben de mi diagnóstico, se quedan como sorprendidas porque están esperando que venga una persona, ahora sí como yo les digo, jodidas, ¿no? Que piensan que tienen que van a llegar enfermas, ¿sí? Entonces ese es el reto, tenemos que desestigmatizar, ¿sí? Quitar mitos, quitar prejuicios, ¿sí?
sobre cómo las personas tienen que vivir. Entonces, creo que eso, lo que una mano amiga hace a través de los procesos psicoeducativos, de esa parte de nosotros dar toda la experiencia de vida que tenemos, ha contribuido a que muchas personas también den la cara, ¿no? O sea, antes era muy difícil que una persona fuera y diera, por ejemplo, que se enamorara, ¿no? Y si se enamorara era con engaños, porque no podía decir, pues sí, estoy enamorado de ti, pero yo tengo un diagnóstico de VIH, ¿quieres entrarle? Le entramos, ¿no? Y anteriormente no era así. Entonces hay gente que sí ha visto esta parte de que es importante enfrentar esas cosas, ¿no? Y eso les ha ayudado mucho también a bajar los niveles de carga que se tiene, ¿no? De venir cargando toda esa parte del estigma, la discriminación que existe en torno a la enfermedad, ¿no? O al problema de salud que se tiene. Oye, Rosenberg, y en este tema que decías, ha habido cambios también en la sexualidad, ¿no? Y bueno, una mano amiga ha trabajado también para lograr eso. Pero hay grupos muy conservadores que desafortunadamente van tomando más fuerza, que pues atacan mucho a organizaciones como la de ustedes, al tipo de trabajo que ustedes hacen, al tipo de población con la que ustedes trabajan. ¿Cómo manejan ustedes eso como organización? Bueno, nosotros lo manejamos primero con fundamentos científicos, que creo que es lo importante, ¿no? Si tú tienes claro que cuando tienes, creo que también hay una responsabilidad de las organizaciones, ¿no? Bueno, nosotros el tema que trabajamos no es un tema salido de la nada, ¿no? Sino que hubo todo un proceso, pero ha habido todo un proceso también de fortalecimiento institucional, ¿sí? De capacitación, y donde nosotros nos alineamos a las estrategias que hay a nivel nacional, internacional, con todos los fundamentos científicos que pueden haber en torno a la sexualidad, ¿no? Por ejemplo, algo que te puedo decir es que anteriormente una mano amiga, pues lo que trabajábamos era el tema del VIH, ¿sí? Y decíamos, bueno, hay que trabajar, y el tema era VIH. Y cuando empezamos a entender que el tema no era VIH, el tema era hablar de educación sexual, hablar de relaciones sexuales, hablar de salud sexual, y que esa parte de la salud sexual tenía que ver muchas veces porque las personas podían tener un diagnóstico o infectarse de VIH o adquirir alguna infección de transmisión sexual. Les dio un cambio, ¿no? ¿Por qué? Porque ya era no hablar, porque el tema del VIH siempre ha sido estigmatizado, etiquetado. Entonces cuando tú ya le cambias y lo ves como un problema que a cualquiera le puede pasar, que no importa qué profesión tienes o qué religión, pero que tiene que ver con tus prácticas sexuales, esto hace un cambio, ¿no? Y tiene que ver también con, si te hablo con fundamentos científicos, es porque precisamente la mayoría de los casos de VIH de los últimos 10 años ha sido adquirido por una relación sexual, ¿sí? El 98% de los casos de VIH son prácticamente adquiridos por relaciones sexuales no protegidas. Entonces, eso te da indicadores que tienes que decir, bueno, hay que trabajar este tema. ¿Por qué la gente no se está cuidando? ¿Sí? ¿Por qué siempre hay un alto índice de personas que manifiestan haber adquirido el problema del VIH, el virus del VIH, por una relación sexual, ¿no? Claro, incluso hasta para desmitificar la cuestión del VIH-Sida, es muy interesante el dato que está con estadísticas sustentado del incremento en damas de casa heterosexuales que son ahora portadoras o están enfermas de SIDA. Así es, sí, tiene que ver, por eso te decía, ¿no? Antes el prejuicio era son Trabajadoras sexuales o gente homosexual, sí, por supuesto, ¿no? Entonces esa parte te digo, los elementos científicos que te puede sustentar de esa parte, eso es lo que le tienes que decir a los grupos conservadores, ¿no? Por ejemplo, hace días, ¿no?, que acaban de matar a una compañera trans, ¿no?, en un municipio, en Comitán, ¿no? A mí los medios de comunicación me hacían una entrevista y me decían, especialmente me preguntaban si eso tenía algo que ver con
todos estos movimientos de religiosos que la iglesia ha estado promoviendo. Y yo, en mi teoría, en mi experiencia, creo que sí. Pero me decía, entonces, ¿qué tendrías que estar diciendo a las iglesias o a los grupos religiosos? Pues que promuevan lo que ellos dicen que saben promover, que es el amor, ¿sí? El amor al prójimo, y que no promuevan el odio y la violencia que están haciendo, ¿no? Entonces, esta parte, pues, de una u otra forma les duele, ¿no? Porque dice, pues sí es cierto, ¿no? Como nosotros queremos promover el amor, y a partir de todo eso empieza toda una ola de violencia o de etiquetas que no permiten que estos cambios pasen, ¿no? Te lo pregunto porque en el tema de la interrupción del embarazo, los grupos que trabajamos eso nos enfrentamos igual a esos grupos conservadores, sí, que tienen estas posiciones de lucha doble moral. Así es, sí. Es muy difícil lidiar con eso y continuar un trabajo, muy difícil, ¿no? Claro. Y ahí también tenemos como desafíos de Sí. cómo hacer para seguir avanzando cuando en el país y en el mundo parece ser que las posiciones de la Sí. derecha se van fortaleciendo, ¿no? Sí, yo creo que toda esa parte también nosotros lo hemos visto, ¿no? Por ejemplo, ahora con todo el movimiento LGBTI que está sucediendo, no nada más en México, ¿no? En Chiapas, en el mundo, sí. Me parece que cuando tienes conciencia y tienes compromiso con el trabajo que tú haces, o crees en el trabajo que tú haces, que no nada más es cuando tenga un proyecto voy a hacer cosas, empiezas tú también a tener como estas diferentes intervenciones que pueden haber, ¿no? Por ejemplo, yo te puedo decir en mi experiencia que he tenido ahora, nosotros no tenemos presupuestos ni proyectos para población LGBTI, pero sabemos que es parte de nuestra población y que tenemos que hacer algo. Entonces, pues tienes que empezar a ver también como una estrategia que si por este lado va la parte de los moralistas, de los religiosos, pues también hay parte que tiene que ver con el gobierno, y que si en el gobierno hay moralistas y religiosos, hay que pegarles también a ellos y hay que decirles que el tema debe ser tratado de diferente forma, ¿no? Entonces, y hacerlo público y señalarlo. Yo creo que eso es una estrategia que a nosotros nos ha ayudado, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántas veces no gente de la iglesia, por ejemplo, ahora que hicieron sus desfiles de las familias, ¿no? Yo me fui a checar qué es lo que pasaba ahí, ¿no? Y decía yo, híjole, ¿cómo estamos? Porque tanta hipocresía que hay. Dije, me daba cuenta que dentro de las marchas de las familias iban personas que andan buscando servicios sexuales con hombres, ¿no? O hombres que los he visto que van y buscan a las chicas trans para tener una relación sexual, o sacerdotes que están teniendo parejas de hombres y que van en la fila, ¿sí? Marchando contra la... Sí, entonces eso es como, dije, cuánta hipocresía, ¿no? Porque digo, bueno, si quizás lo mínimo es que ser más honesto y decir, bueno, pues a lo mejor pues estoy acá, pero mejor no le entro, ¿no? ¿Sí? O como cuando me dicen a mí, oye, Rosenberg, ¿puedes dar un taller de violencia? Pues sí, pero no te lo voy a dar. ¿Por qué? Porque la verdad yo soy violento. Entonces no puedo ir en contra de las cosas de que voy a ir, ay, ¿sabes qué? Alto, amor y paz, cuando realmente no lo predicas, no lo practicas. Entonces creo que tengo que trabajar mi proceso yo para que después lo sea. Y eso es lo que nosotros también como organización y como personas que estamos trabajando con las personas con VIH es lo que les hemos transmitido, ¿no? Yo no puedo decirle a una persona con VIH, cuídate, usa condón o toma tus medicamentos, si yo como personas con VIH no lo estoy haciendo, ¿no? Entonces esa parte de la doble moral creo que también tenemos que cuidar, ¿no? Y creo que esa parte de ser más honestos, bueno, ser más asertivos más que nada, creo que puede ser una clave para que también las organizaciones podamos seguir creciendo en el trabajo, ¿no? Claro. Sí. Tener esa confiabilidad también, así ¿no? es, sí, que la parte de la confiabilidad, sí, porque pasa eso, ¿no? Como en tu discurso tú puedes decir
usen condón, cuídense y todo eso, y tú cuando tienes una relación sexual no lo estás usando, ¿no? Entonces tienes que ir a la par con tus principios también, con lo que tú dices que se tiene que hacer, o se tiene que hacer, ¿no? Y bien, ¿no? Sí. Sí. Oye, Rosenberg, entonces ustedes se dedican a hacer trabajo de atención, también de prevención, de incidencia. ¿Ustedes sensibilizan a personal de instituciones de salud? Sí, tenemos como varios por ahí lineamientos de acción. Una parte es el tema de la sensibilización a tomadores de decisiones y funcionarios públicos, ¿sí? Que tiene que ver no nada más en la parte del tema de la salud sexual o de la educación sexual, tiene que ver también en ese tema de a la par con la parte de la incidencia, ¿no? Yo creo que para lograr la incidencia en alguna parte, en incidencia en políticas públicas del tema que sea, yo creo que lo primero que tienes que hacer es meterlos al tema de los tomadores de decisiones. No puedes ir a hablarle, hagamos esto, o el problema del VIH es esto, cuando ni siquiera conocen el tema, ¿no? Entonces nosotros lo que hemos hecho es, primero, órale, éntrenle al tema del VIH, esto es el VIH, aquí está el VIH, ¿no? Esto es lo que puede pasar, y como funcionarios, esto puede pasar, pero como funcionarios yo puedo hacer ese trabajo para que no pase, ¿no? Ahora, ¿dónde estás, no? Entonces, creo que va a la par esta parte de la sensibilización y la incidencia en políticas públicas, porque a final de cuentas, cuando tú logras que no las personas se sensibilicen, no también que ya tomen acciones para decir, bueno, ¿qué es lo que hace falta para, cómo le hacemos o dónde le entramos? Ya estás aportando a la política pública, ¿no? Entonces también hacemos, pues trabajamos en el tema, ahora una mano amiga no trabaja en el tema de la atención, porque la atención es muy cara. El tema de VIH es un tema de caro. Cuando no había medicamentos en Chiapas, sí, una mano amiga otorgaba medicamentos antirretrovirales a las personas, pero prácticamente parte de este logro es que dentro de la política pública en tema de salud se lograra que hubiera un presupuesto para darle atención a las personas con VIH, ¿no? ¿Por qué? Porque un tratamiento de VIH cuesta alrededor de 10, 20 mil pesos mensuales y es de por vida. Entonces no nos alcanzaría todo el dinero que nos dieran para la atención. Entonces parte de eso es que ahora lo que hace una mano amiga es canalizar a los servicios de salud para que las personas puedan tener sus tratamientos, sus medicamentos y atención, ¿no? Sí, seguimos haciendo el tema de la prevención, y creemos que en ese tema somos fuertes, que tenemos mucha experiencia y seguimos trabajando el tema de prevención de las infecciones de transmisión sexual, VIH, pero ya con un enfoque más integral, donde trabajamos primeramente educación sexual, y dentro de la educación sexual, salud y derechos sexuales y reproductivos, y ahí le entramos al tema del VIH, de las infecciones de transmisión sexual. ¿Sí? ¿Cuántos años lleva la organización? ¿Ya? Mira, la organización va a cumplir 16 años, va a cumplir 17 años el 8 de abril del próximo año. Ya cumplió 16 años este año, el 8 de abril. Bueno, decimos el 8 de abril porque me acuerdo que el 8 de abril fue que en sí tiene como 3 procesos la organización, ¿no? Cuando surge como grupo, que fue un 8 de abril del 2000, y cuando se constituye legalmente, que es en el 2002, ¿no? También 8 de abril. Sí, no, es en septiembre, ¿no? Sí. Pero la fecha que conmemoran ustedes es 8 de abril, sí, porque... Y en estos casi ya 17 años, Rosenberg, ¿de qué cosa tú o la organización se puede sentir más orgullosos de el logro más satisfactorio que han tenido en estos años de labor aquí en Tamaulipas? Pues yo creo que lo más orgulloso que podemos sentirnos es que logramos que las personas con VIH que no tenían el acceso a los tratamientos, hoy en día lo tengan. Ese es un logro que si no hubiera sido también porque Chiapas estuvo presente en esos movimientos, y específicamente
una mano amiga a través de un servidor, no hubiéramos logrado eso, ¿no? Eso es, creo que lo primordial. Creo que ahora podemos decir que las personas con VIH, si se mueren es porque no les llega la información o porque no quieren asistir a las instancias de salud, pero ya no se mueren porque ya no tienen medicamentos como se morían antes, ¿no? Antes la gente quería vivir, y aunque quería vivir no podía porque no había medicamentos, ¿no? Una situación muy difícil que nosotros teníamos como organización era precisamente eso, ¿no? Yo me acuerdo un día que tuvimos que tomar una decisión, había un esquema de tratamiento antirretroviral y teníamos 2 candidatos. Un candidato era un chico gay de 20 años y el otro candidato era una señora con un bebé. El marido se había muerto y le había infectado y se había quedado sola, ¿no? Entonces, como tomar esa decisión es bien difícil, y a mí eso me marcó, como decir, chis, ¿cómo tú dices a quién le doy el medicamento? Y así como de broma lo decimos ahora, pero era así, ¿no? Poníamos en la balanza y decíamos, a ver, si le damos al chico gay, como esa parte del ejercicio que si te vas a la nave y mandas a un chavo, un cura, un médico, ¿a quién salvarías, no? Casi así eso nos pasaba a nosotros, ¿no? ¿Y a quién la apoyamos? ¿A quién la ayudamos? Y tomábamos esa decisión de decir, a ver, el chico gay, pues a lo mejor tiene 20 años, a lo mejor tiene más posibilidades de que en algún momento dado pueda aguantar un poquito más, pero la señora recién con su bebé necesita vivir para atender a ese niño. Entonces como esas decisiones que tomabas y decir, se lo damos a la señora, ¿no? Y era bien difícil, ¿no? Sí, era muy difícil hacerlo. Porque tanto derecho tenía exacto, el otro, sí. Y fíjate, desde ahí también violentamos también esa parte del derecho a la comunidad LGBTI, porque a pesar de que la comunidad LGBTI, realmente el movimiento y el tema del VIH se visibiliza por el movimiento gay, ¿no? O sea que porque fueron los más golpeados en el momento dado, entonces tuvimos que sacar a la luz pública toda esa parte del problema, ¿no? Pero aún así a veces teníamos que sacrificar cosas, y muchos de mis compañeros gays sacrificaron hasta su vida para que otras personas tuvieran el medicamento, ¿no? ¿Sí? ¿Cuántas personas no fueron golpeadas, dejadas para que hubiera el acceso al medicamento, el tratamiento, ¿no? Y creo que de eso una mano amiga ha contribuido mucho a eso, ¿no? Lo otro que nos sentimos orgullosos es de que somos una organización referente, no nada más local, sino estatal, nacional e internacional, que pues hemos sobrevivido, ¿no? Y que con penurias o con lo que tú quieras, pero seguimos, ¿no?, al pie de la lucha, y eso creo que también es un reconocimiento que tengo que hacer de todos mis compañeros que han estado, que van, que vienen, que siguen, ¿no? Porque una mano amiga, pues sí, quizás sea yo el que he estado al frente, pero ha habido otras personas atrás que también ellas tienen que ser reconocidas por ese trabajo que han hecho, ¿no? Y eso es lo que creo que podríamos hacer. Y lo otro es de que hemos incidido en políticas públicas para que el Estado también tenga como lineamientos de atención y de prevención, ¿no? Por ejemplo, la creación de guías, la creación de normas, pues ha sido como parte de la experiencia que una mano amiga también ha hecho para que, a ver, esto es lo que falta, ¿no? Otra cosa que nos sentimos orgullosos de ser de una mano amiga es cuando empezamos a ver que el problema del VIH era muy fuerte y que habían muchos casos y que eran muy pocas las instituciones de salud, se crearon los Capacit, por ejemplo. Y los Capacit es una iniciativa de las organizaciones de la sociedad civil, en la cual una mano amiga estuvo ahí, sí, cabildeando para que se hicieran estos centros, ¿no? Rosenberg, en este tema que trabaja una mano amiga, con tantos estigmas, cuestiones difíciles de manejar, los métodos de trabajo que ustedes tienen, ¿cómo es ese método? Porque esto me imagino que les coloca en un desafío de mucha creatividad, ¿no? de innovar constantemente, porque además
bueno, supongo que no tienen todo el tiempo del mundo para aventarse procesos de largo aliento como en otros temas. No, mira, el tema del VIH pues, es un tema que tiene que abordarse inmediato. O sea, hay gente que no puede, o sea, no la puedes dejar para mañana. Y eso creo que es muy importante lo que hace la organización de dar por lo menos en los momentos que se necesitan, ¿no? Hace rato tú me preguntabas que cómo enfrentamos esas controversias de los grupos religiosos. Entonces, yo creo con esa parte también, ¿no? Esa parte que nosotros a partir de la profesionalización de la organización hemos adquirido herramientas que nos permiten a nosotros tener ciertas estrategias, implementar estrategias o cierta metodología que ya está aprobada y que de una u otra forma también nos enfocamos a los lineamientos que debe de haber y que tiene a nivel mundial, a nivel nacional, y cómo estos lineamientos los aterrizamos a nivel local o al contexto local, ¿no? Creo que eso es muy importante. Tú podrás ir a un curso y te dicen que, pues, que las personas con VIH en Argentina tienen esto, pues sí, pero aquí en Tapachula no tienen esto. Entonces, ¿cómo lo que tú aprendiste lo puedes aterrizar al momento local, no? Y creo que eso es lo que ha hecho una buena amiga. Nosotros comúnmente ya tenemos establecido a través de nuestros objetivos estratégicos cuál es la metodología de trabajo que vamos a realizar, ¿no? Entonces, trabajamos prácticamente con las poblaciones de mayor riesgo o en vulnerabilidad. Entonces, ya hay todo, pues, una clasificación de estos grupos, ¿no? Entonces, sabemos que las poblaciones de mayor riesgo que tienen de adquirir VIH o infección de transmisión sexual son mujeres trabajadoras sexuales, hombres que tienen sexo con hombres, personas homosexuales, bisexuales, personas trans como transvestis, transgéneros, transexuales o intersexuales, usuarios de drogas. Entonces, aproximadamente aquí en Tapachula o en Chiapas, los usuarios de drogas inyectables no es como la prioridad, pero sí los que te mencioné. Y dentro de los de mayor vulnerabilidad, pues se encuentran las mujeres amas de casa, los jóvenes, ¿no? Entonces trabajamos todo, y los hombres privados de la libertad. Entonces, todas estas poblaciones nosotros hemos aprendido que primero tenemos que conocer a esas poblaciones, cómo viven, cómo piensan, ¿sí? Verlos desde, si te hablo de mujeres trabajadoras sexuales, no verlos como la trabajadora sexual o como la puta cuando les dicen allá afuera, ¿no? Sino verlos desde un punto de vista más humano, donde entender que estas personas realizan una práctica, pero que atrás de todo esto hay una madre, hay una amiga, hay una pareja, hay una abuela muchas veces. Entonces desde ahí creo que tienes que entender esa parte, ¿no? La parte humana. Entonces a partir de eso nosotros desarrollamos estrategias metodológicas que tienen que ver con la experiencia que tenemos de decir, bueno, no puedes ir nada más acá. Entonces hace rato te decía, ¿no? Nosotros no vamos a esperar que las personas vengan acá porque difícilmente van a venir. Ya vienen, pero después de un proceso, pero antes no. Entonces para eso luego tenemos estrategias, tenemos la estrategia que se llama estrategia de campo, en la cual tiene que ver con que nosotros vamos a los lugares donde las poblaciones están, ¿no? Y que desde las cárceles, desde los bares, desde las cantinas, desde las calles donde se ejerce el trabajo sexual, donde están los chavos gay, todo eso entonces tiene que ver con eso, también el conocimiento que tienes de las poblaciones y de los lugares donde se encuentran, ¿no? Entonces ahí es donde nosotros primero tenemos que saber que implementar esa estrategia es muy importante.
La otra estrategia que nosotros tenemos es esa parte de desarrollo de capacidades y habilidades, que tiene que ver con todo este bagaje tanto de trabajar con tomadores de decisiones y la población en que adquieran herramientas, ¿no? Y esa parte de herramientas a través de talleres, de grupos de crecimiento, con toda una metodología, ¿no? Por ejemplo, si te hablo de talleres, tiene que ver desde qué es lo que quieres perseguir, ¿no? Si quieres trabajar salud sexual, si quieres trabajar estigma, si quieres trabajar discriminación, si tienes que trabajar la adherencia, tratamiento, todo tiene que ver de acuerdo a la necesidad que tú tengas, ¿no? Cuando trabajamos con personas de la diversidad sexual, de los grupos LGBTI, generalmente trabajamos procesos que tienen que ver con talleres de varios días, trabajar procesos personales y trabajamos toda una parte de grupos de crecimiento que tiene que ver con pues cómo a partir de las necesidades de uno pueden aprender los otros, ¿no? Esa es la parte de desarrollo de capacidades y habilidades. También tenemos esa estrategia que se llama estrategia de abordajes cara a cara. Entonces esa parte de ir hacia las poblaciones y trabajar directamente uno a uno. Generalmente cuando trabajamos con las poblaciones tratamos de que la persona que esté al frente de esta estrategia sea parte. Entonces eso es muy importante porque entendemos, ¿no? Entendemos, por ejemplo, si voy a hablar con una persona con VIH, por lo menos me asumo como una persona con VIH y trabajo más estratégicamente, ¿no? Si trabajo con un chavo gay, pues que por lo menos un chavo gay, si es gente joven, que un chavo gay joven vaya y trabaje con ellos porque entiende un poco más el contexto de ellos. Tenemos la otra parte, la otra estrategia que se llama comunicación y cambio de comportamiento, ¿no? Eso tiene que ver con una estrategia combinada que tiene que ver con el mensaje que comunicas en la parte de los abordajes. Te digo que es combinada porque se combina esta estrategia con la estrategia de los abordajes cara a cara. No puedes ir nada más, los abordajes cara a cara es con entrevista motivacional. O sea, no necesitas ser psicólogo o psicóloga para que puedas motivar a las personas, pero sí tienes que tener conocimientos de motivación para que les digas a las personas lo importante que son y lo importante que es cuidarse en la salud sexual. Entonces eso es algo muy bonito que me gusta hacer mucho. Y te decía que lo combinamos con la estrategia de comunicación y cambio de comportamiento, que tiene que ver con esta parte de la comunicación, es cómo comunicas tú un mensaje, ¿no? Entonces lo acompañas a través de carteles, de trípticos, dípticos, en esa parte de la comunicación. Cambio de comportamiento es esa parte de cómo tú haces o motivas que las personas vayan de una etapa de comportamiento a cambiar poco a poco hasta que en un momento dado les caiga el 20 de que en toda relación sexual, sea con quien sea, tienen que protegerse, ¿no? Entonces sí trae toda una metodología, trae toda una estrategia y eso es lo que nosotros hacemos como una mano amiga. Y en la parte de la incidencia, pues trabajamos esa parte de movilización comunitaria, incidencia política que tiene que ver con advocacy o con reuniones con tomadores de decisiones y todo eso. Prácticamente eso es lo que nosotros hacemos como parte de las estrategias que tenemos en la organización. ¿Y la movilización comunitaria es todo esto de marchas? Sí, desde marchas, desde ruedas de prensa, por ejemplo ahorita, ¿no? Un ejemplo. No necesitas tener un proyecto, pero es parte de lo que tú tienes como organización o tienes que hacer. La muerte de la chica de Comitán, ¿no? A ella la mataron a las domingo en la madrugada, ¿no? Creo que era más bien sábado en la madrugada, ¿no? Sábado a las 12:30 del sábado, digamos, 30 minutos del sábado, ¿no? Nosotros ya sabíamos qué estaba pasando,
pero ya estábamos ya haciendo estrategias de movilizar a la gente, movilizar a los medios, ya el otro día que teníamos planteado hacer y todo eso. Y creo que eso ha ayudado mucho a que se visibilice una parte de esta parte de los crímenes de odio por homofobia o de transfobia que existen en nuestro estado, ¿no? Pero tiene que ver con esto, te movilizas desde donde estás, pues medios de comunicación, mandas boletines, empiezas a mover a la gente de otros lugares para las marchas, para las protestas y todo. El día de hoy hubo precisamente una rueda de prensa y que invitas a otros, invitaron al grupo de mujeres feministas y creo que es la mesa que está en los feminicidios para que también le entraran a estos temas, ¿no? Que es otra parte, ¿no? Entonces todo esto tiene que ver con esta movilización comunitaria que existe, ¿no? Y que creo que es lo que menos hay como de presupuesto, ¿no? Creo que es lo que menos financian, ¿no? Y es lo que a veces más hacemos las organizaciones, un trabajo de base y buscar. Sí, la visibilización y las acciones urgentes. Así todo es, eso, sí, ¿verdad? sí. Comúnmente casi no trabajamos como población indígena, entre comillas, pero sí lo hacemos. ¿Por qué? Porque aquí en Tapachula hay una movilidad de población migrante bastante fuerte y que algo que hemos hecho es de que hemos contribuido también al tema de las mujeres que realizan el trabajo doméstico en Tapachula. Hemos hecho un trabajo con ellos, incluso hemos contribuido a los temas de investigación en salud sexual con estas personas. Hemos hecho algunas acciones con otras organizaciones que trabajan temas de derechos humanos en los parques o en los lugares donde ellas se reúnen. Con mujeres migrantes. Mujeres migrantes centroamericanas, comúnmente la población indígena de Guatemala, por ejemplo de las aldeas, de las comunidades indígenas muy cercanas aquí de Chiapas, de Tapachula, se hace también el trabajo de prevención. Oye, esto me lleva a preguntarte la siguiente parte, que es estos movimientos en los que ustedes participan, cuáles son estos movimientos, cómo una mano amiga establece sus alianzas, ¿no? y su participación en movimientos, y cómo están esos movimientos, qué lectura haces de los movimientos, en qué fase están, qué necesitarían hacer, qué desafíos tienen enfrente. Bueno, mira, nosotros prácticamente cuando una mano amiga inicia, pues nos adherimos al movimiento de las personas con VIH, ¿no? Y eso fue como la parteaguas de buscar otros movimientos, ¿no? Pero el movimiento de las personas con VIH en México fue muy importante y sigue siendo muy importante. Incluso pertenecemos a un grupo de personas con VIH que siempre estamos como impulsando, haciendo declaraciones, denuncias cuando hay todavía violación a los derechos de las personas con VIH. Porque a pesar de que hay organizaciones que ya están establecidas, que trabajan el tema, la violación de derechos humanos a las personas con VIH sigue siendo de siempre, ¿no? Entonces estamos adheridos a grupos, organizaciones, redes de personas con VIH, tanto locales como nacionales. También pertenecemos a una red que es red de hombres y población LGBTI, que hacemos situaciones o incidencia en algunos temas sobre la población LGBTI. Ponemos a la mesa el tema de no nada más de la población, por ejemplo, nosotros, ¿no? Como organización que conocemos el trabajo de VIH, pues tratamos de que en los movimientos LGBTI pues esté presente el tema de salud, ¿no? Pero también abonamos a otros como el tema de educación, por ejemplo, ¿no? Acceso a la justicia, que es importante, ¿no? Entonces pertenecemos a algunos grupos.
También aquí en Chiapas, bueno, nosotros hemos pertenecido desde 1987 más o menos a un grupo de trabajo de VIH del estado de Chiapas, que fue también parteaguas aquí para que hubiera una estructura mejor en el tema de VIH en Chiapas. Pues hemos contribuido a eso y seguimos contribuyendo, ¿sí? También una mano amiga es miembro del consejos, diferentes consejos. Somos parte del Consejo Nacional de SIDA, por ejemplo. Fuimos parte en el 2010, 2012. Me acaban de invitar para ser otra vez consejero del CONASIDA para el año 2017-2018. Entonces, creo que eso permite también que nosotros aportemos a la política pública y que estemos pendientes de lo que pasa en diferentes lugares. Y sobre todo estando dentro de un consejo te permite también aportar en esa parte de la experiencia, pero también de hacer cambios en normas, ¿no? Siempre hemos estado pendientes de revisión de las normas, por ejemplo la norma 010, que es la que rige el tema de VIH, pues los aportes de una mano amiga han sido importantes, ¿no? También pertenecemos al CUESIDA, que es el Consejo Estatal de SIDA, y a diferentes COMUSIDA, que son los consejos municipales de SIDA, que es donde incidimos más a nivel local, ¿no? O sea, cómo los municipios tienen que estar llevando de la mano la política o los lineamientos nacionales, estatales y municipales para poder, pues de una manera, bajar en cascada toda esa parte de las estrategias que se tienen que estar haciendo en temas de atención, educación, prevención, tema de la salud, ¿no? Oye, ¿y esos COMUSIDA cómo se forman? Porque no en todos los municipios. Deberían de estar en todos los municipios, porque se supone que hay un mandato y hay un decreto prácticamente del Congreso del Estado donde cada municipio tiene la obligación de conformar sus consejos municipales de SIDA y que quienes lo deben de presidir es el presidente municipal y como secretario técnico tiene que tener al secretario de salud municipal y tiene que estar conformado por instituciones que tengan que ver con el tema de la salud y por organizaciones que tengan experiencia en el tema, ¿sí? Y deberían de, algunos, pues desafortunadamente, precisamente creo que ese es como uno de los retos y de las cosas que faltan de ver en Chiapas, ¿no? Porque tiene que ver también con esta rectoría que debe de existir a nivel del Estado, como parte de los COMUSIDAs tienen que ser liderados a partir de los CUESIDAs, los consejos estatales de SIDA, ¿no? Así como los CONASIDAs tienen que bajar los lineamientos a los estados, qué es lo que tienen que hacer, cuáles son como los temas prioritarios que debe haber. Entonces, desafortunadamente creo que es uno de los retos que nos falta. Yo desde el punto de vista pienso que en estos momentos la coordinación estatal del VIH pues está como en sus momentos bajos, que no está haciendo realmente un trabajo que es como como el papel lo dice, no coordinar el tema del VIH. Se tiene que coordinar, tiene que planear, tiene que planificar y tiene que haber como una parte de rectoría en ese tema. ¿Pero por qué no está sucediendo eso? Pienso que es esta parte de, creo que como muchos nos cansamos, ¿no? Y a veces también hay intereses que perseguimos, entonces pienso que ahí hay intereses personales del que está al frente de la coordinación de pruebas de VIH, pero también tiene que ver con esta, pues, ¿cómo le puedo decir? Tiene que ver con que a veces el Estado, muchas veces cuando hay cambios de gobierno,
no son sensibles o no tienen no son sensibles al tema, pero aparte no hay una voluntad política de que realmente el tema del VIH sea prioritario para esto, ¿no? Y creo que eso es los retos también de las organizaciones, siempre estar impulsando cada vez que hay un cambio de gobierno, tanto estatal o municipal, que dentro de la política pública exista el tema de la educación y de la salud sexual, ¿no? Y dentro de eso tiene que ver el tema del problema del VIH y de las infecciones de transmisión sexual. Y entonces creo que por allí es donde tendríamos que, como los retos o lo que nos falta, ¿no? Oye, y entrando a esto de viendo ya hacia futuro lo que hace falta hacer, ¿tú cómo ves a una mano amiga dentro de 15, 20 años? ¿Qué van a estar haciendo? ¿Qué quieren estar haciendo? ¿Qué necesitan hacer ahora para lograr eso en 15, 20 años? Bueno, creo que es un poco difícil esto, ¿no? Yo te hablaba de hace rato de que a veces lo que yo veo, tanto como en las organizaciones, pienso que hay un cansancio emocional, un cansancio físico, un cansancio también muchas veces económico, que ya no, las organizaciones pocas podemos sobrevivir, ¿no? Sí. Y creo que dentro de eso me considero yo también, ¿no? Yo creo que hace rato estaba yo planteando, ya desde hace 2 años estoy planteando retirarme de la organización. Muchos me dicen, no te vas a ir porque eso es lo que a ti te gusta. Y efectivamente me gusta estar acá, ¿no? Sin embargo, creo que pues lo que estoy haciendo como parte del reto es dejar nuevos cuadros que estén al frente de la organización. No sé cómo, pues yo me he estado visibilizando y me veo así como no retirarme de una mano amiga, pero a lo mejor estar en otro lado, ¿no? Como asesoría, como dejar nuevas personas, nuevos cuadros en la organización y que ellos empiecen a innovar, ¿no? Yo creo mucho en la parte joven, que traen todo un rollo ahí de innovar, de cosas, ¿sí? Y lo hemos experimentado aquí en la organización, traen toda una fuerza, pero creo que no traen toda una parte de metodología y experiencia, entonces creo que eso es lo que tenemos que enseñarles a ellos, ¿no? Como tienen que ver de que estar en una organización, pues sí, muchas veces entra uno con un gran entusiasmo y bien chido lo que se hace, ¿no? Pero que no es nada más eso, sino que hay cosas ahí atrás, ¿no? Como esa parte de, a veces, por ejemplo, ¿no? Yo a veces platico con mis compañeros jóvenes que están en la organización y dicen, qué hueva estar ahí escuchando las pendejadas del secretario X, ¿no? O de este funcionario. Pues sí, pero tienes que estar ahí, porque eso es lo que, como parte de una organización, como representante, aunque tengas que estar tolerando todas sus brutalidades y todo eso, muchas veces tienes que estar ahí porque esa es la oportunidad que tienes para empezar a hacer cambios o a señalar que lo que no se está haciendo, ¿no? Y pues eso no te lo pagan. Nadie te lo paga, entonces eso también a veces cansa, ¿no? Y eso es lo que yo veo a veces de los jóvenes que no tienen como esa parte de, ¿no? De estar ahí, creo que tienes que ser políticamente correcto cuando lo tienes que hacer, ¿no? Y pues la energía de los jóvenes a veces es otra, ¿no? Pero tienen mucho que dar en el tema de los cambios que existen, ¿no? Por ejemplo, el tema de la salud sexual, creo que, y estoy convencido que el tema del VIH y el tema de la protección, los que hacen los cambios más rápido son la gente, ¿no? Entonces, por eso creo que por ahí tendríamos que estar trabajando con ellos más, porque creo que eso puede ayudar a que disminuyan los casos de VIH o de infección de transmisión sexual, porque tienen que hacer esos cambios y lo hacen los chavos, ¿sí? Se convencen del tema, ¿no? Entonces me veo así, ¿no? Yo veo a una mano amiga
Como bueno, hace días tuvimos una supervisión, una asistencia técnica, y nos decían, con todo lo que ustedes saben y hacen, ustedes ya deberían de ser una organización de segundo nivel, ¿sí? Dando capacitación, capacitando a otras organizaciones, a otros grupos. Quizás sí, eso creo que a lo mejor podría ser, ¿no? Pero pues yo me veo así atrás, ya un poco más descansado, y que mis compañeros puedan innovar nuevas cosas, ¿no? Por ejemplo, algo que yo quiero hacer, bueno, yo con todos estos años de que he implementado talleres, conferencias, tengo todo ahí como guardado para hacer, quisiera yo escribir un libro sobre dinámicas que puedan ayudar a hacer más el trabajo, ¿no? Pero dinámicas que tengan que ver con lo vivencial, ¿sí? No dinámicas que te pongas a hacer en un PowerPoint que la web ahí de estar escuchando, ¿no? Sino esa parte más de ser más lúdico, más interactivo. Eso es lo que creo que es lo que me gusta, y creo que es lo que nos ha funcionado a nosotros, ¿no? Y pienso que por ahí podríamos estar. Pues eso era sistematizando toda esa metodología. Sí, ahí tengo todos mis cuadernos guardados y todo eso. Algo que sí veo que, por ejemplo, yo tengo facilidad bastante de que voy a un taller, y quizás a lo mejor en el taller, un ejemplo, ¿no? A lo mejor sea de trata de personas, y esa dinámica, pues ya, pues esto lo puedo adaptar para lo que yo sé, ¿no? Entonces sí se me da mucho esa parte de cómo hacer los cambios, ¿no? De adaptarlos y todo. Pues ya, esperamos esa guía metodológica. Sí. Pero no sé, o sea, creo que soy muy malo para escribir, sí. Bueno, y ahora ya hay software que no tienes que escribir, sino solo te pones a platicarlo. A platicar y que te lo vayas que te lo escriban, solo, sí. Oye, no sé si hay alguna otra cosa que quieras decir que no te haya preguntado. Pues yo creo que, pues, ¿qué se me ocurriría? Algo que, bueno, que no me preguntaste, lo que quisiera saber es cómo nos vemos como organizaciones, ¿no? ¿Qué es lo que nos hace falta a las organizaciones, ¿no? Yo creo que las organizaciones, ya vemos pocas organizaciones que realmente tenemos un sentido del activismo. Pues prácticamente una mano amiga, ¿no? Surge como parte de ser activista, ¿no? Entonces esa parte de ser activista que primero sin recursos hace las cosas, creo que es un tema muy importante, ¿no? El recurso es importante para las organizaciones, pero que también hay que saber cómo aterrizar esa parte del recurso, y que tendríamos que buscar quizás también nuevos aliados. Hace rato creo que preguntabas cómo veo a las demás por estos movimientos, ¿no? Hay movimientos que están surgiendo y que con fuerza, por ejemplo el movimiento LGBTI aquí en México y en Chiapas está dando un impulso ahorita. Creo que nos hace falta mejores herramientas y aliados que nos puedan decir por dónde vamos, pero hay toda esa fuerza, ¿no? Pero hay movimientos que se están muriendo, ¿no? O que desafortunadamente, no sé si por esa falta de planeación o de falta de interés, no existe, ¿no? Pero te puedo, bueno, como organizaciones, también como ustedes, ¿no? No sé si en algún momento pertenecemos al programa de participación social Chiapas, ¿no? Que en su momento creo que fue una oportunidad para que las organizaciones tuviéramos esa, no nada más el recurso financiero, también el recurso de herramientas y técnicas que podíamos tener, ¿no? De incidencia fuerte, ¿no? Y creo que esto tendríamos que retomarlo, porque sí veo ahí que es una pena que mucho esfuerzo que muchas organizaciones hicimos, se queden ahí, ¿no? Por esa parte de que a lo mejor de una mala visión del propio gobierno, pero también de hacer estos cambios con nuevas estructuras o con otros nuevos caminos, ¿no? A mí me parece que
así deberíamos de empezar a trabajar. Y lo otro que te quiero decir es de que me parece que hay que darle oportunidad a las nuevas personas, ¿no? Desafortunadamente yo lo digo, pero a veces aquí, sobre todo en el tema que nosotros trabajamos, poca gente quiere trabajar por esa parte del estigma, la discriminación que hay, ¿no? Es un gran reto para las organizaciones que trabajamos temas, sobre todo temas de VIH, de que no los señales o no los estigmaticen, porque por ejemplo muchas personas de mis compañeros que trabajan acá piensan que por trabajar en una organización que toca el tema del VIH, ellos tienen VIH o ellas tienen VIH y nada que ver, ¿no? Entonces también es esa parte que es el reto y que hay que seguir construyendo y fomentando la solidaridad y las actitudes ante el problema del VIH y sobre todo hacer cambios en la sexualidad. La educación sexual es muy importante y creo que por ahí tenemos que seguir aportando. Muchas gracias. Oye, por último, quiero, bueno, no último, pero sí de esta parte, que nos cuentes un poco de este mural que tenemos aquí atrás. ¿Cómo es que surge? ¿Qué idea? ¿Qué lo motivó? Bueno, este mural, este mural surge por varios financiamientos. El tema principal es trabajar con las personas con VIH, para trabajar un proceso donde las personas con VIH primero tienen que, bueno, tú sabes, o si no lo sabes, bueno, cuando una persona tiene un diagnóstico de VIH, difícilmente lo acepta, ¿no? Entonces hay ahí toda una serie de sentimientos, de emociones, como es esta parte del coraje, la ira, la culpa, la tristeza. ¿Sí? Generalmente son esas emociones que pasan por esas personas con VIH, ¿no? La vergüenza sobre todo también. Entonces algo que yo en mi experiencia como persona con VIH empecé a darme cuenta fue que era necesario trabajar estos temas con ellos. Entonces un día se me ocurrió, en lo que te decía anteriormente, que voy a un curso y empiezo a hacer mis propias metodologías acordes a la población. Entonces se me ocurrió hacer un ejercicio con ellos de trabajar este tema del estigma y la discriminación que tiene que ver con el VIH, ¿no? Entonces surgió este trabajo que es una serie de 5 módulos de las personas con VIH, donde trabajan temas de salud sexual, adherencia terapéutica, autoestima, nutrición, infecciones oportunistas, todo lo que tiene que ver y pasa a una persona con VIH en un proceso, ¿no? Entonces, lo que yo hice es, me doy cuenta que las personas están muy lastimadas con el VIH y que le siguen echando la culpa al VIH de lo que les pasa, muchos con mucho coraje, muchos con mucha culpa, algunos con mucha tristeza, y entonces se me ocurre hacer este tipo de ejercicios con ellos. Entonces lo que tú ves acá es que hay el antes y el después de trabajar con el VIH. No que no se supieran su diagnóstico, ya sabían su diagnóstico, pero no se habían enfrentado al VIH. Entonces, en este ejercicio, lo que yo les pedí a los compañeros y compañeras con VIH es que hicieran una carta, primero que hicieran una carta de cómo ellos veían al virus, ¿no? Y bueno, hay algunas cartas que dices ahí, ¿no? Que la gente todavía está con mucho coraje y dice, pues, pinche virus desgraciado, ¿no? ¿Cómo llegaste a mi vida y me chingaste, ¿no? Y que hicieran un dibujo el antes también, cómo ven a su virus ellos, ¿no? Entonces tú ves acá, por ejemplo, esa carita, ¿no? Esta persona que hizo esa cara, así veía a su virus, con tristeza, y con desesperación. Si te das cuenta, está llorando y está con una sonrisa, sin sonrisa, ¿sí? Con coraje, ¿no? Y que le escribiera por qué veía así, por qué lo escribía así, ¿no? Y esa es la parte del resultado. Y ya después, en el último módulo, cuando ya tienen toda la información
de que las personas con VIH hoy en día no se van a morir, que hay toda una esperanza de vida y que hay que seguir adelante y que tenemos que trabajar el tema de la culpa, el tema de la vergüenza. Entonces ya después de todo eso, que entra todo un proceso, pues hacen un resultado, ¿no? Por ejemplo, el resultado después es que tienen que hacer un dibujo, ahora cómo ven a subirlos, ¿no? Y si te das cuenta, por ejemplo, ahí esa persona ya la ves a subir feliz, ya vives conmigo, te acepto, ¿sí? Estás en mi vida y pues nunca te vas a ir, pero por lo menos pues la llevemos en paz, no seamos felices tú y yo, ¿no? Eso es lo que dice. Por ejemplo, la flor aquella, ¿no? Por ahí no la veo, pero había como una flor primero así toda, incluso es negra la flor, ¿no? Y toda mal hecha. Y después esta persona hace una flor bella porque dice que así ve su vida ella y así ve al virus, ¿no? Como una flor que llegó a su vida, ¿sí? Y que antes no lo veía como una oportunidad, pero ahora después de todo un proceso, como el VIH ha influido para que ella sea feliz, ¿no? Y creo que eso es lo que aporta estos dibujos y estas cartas. Pero después se me ocurrió a mí hacerlo en una exposición y sacarlo a la luz para que la gente lo viera, porque también es la otra parte, ¿no? Esa parte de romper mitos, tabúes, es también sacar esa parte, ¿no? Las personas con VIH existen, tienen sentimientos, tienen emociones, y se me ocurrió hacer una exposición en el parque donde las personas vieran y escribieran y vieran lo que las personas con VIH sienten, que escriben y todo eso. Y fue bastante bonito porque hubo así como una respuesta de no pensamos que esto pudiera pasar con las personas con VIH, ¿no? Y este es el resultado de esta exposición. Que luego va a ser el segundo libro que vas a escribir. Yo creo que o sea, tengo todas las cartas, tengo lo que dicen y todo eso, y son cartas bien padres, ¿no? O sea, parte de lo que vivieron, ¿no? De lo que han vivido. Y que, bueno, aquí participaron como 30 personas más o menos, y que es el sentir, y que en esa parte del sentir también está los trabajadores de la salud, porque también le entraron en un proceso, ¿no? Es decir, cómo ven, cómo ellos en un momento dado les llegara el VIH en su vida, cómo lo afrontarían, ¿no? Y hay cosas interesantes ahí, ¿no? Pues por la falta también hacer hacer como pues parte de los recursos también que a veces no tenemos es que cómo hacer una interpretación, ¿no? De manera psicológica de qué significa todo esto, como esa parte de historia de vida de las personas. Bueno, se podrían hacer tantas cosas, ¿verdad? Oye, Rosenberg, pues muchas gracias. Ya por último, ahora sí, yo te pediría si pudieras dirigir un mensaje de esperanza a organizaciones que como una mano amiga están trabajando con poblaciones vulnerables, con temas que son muy estigmatizados, que se enfrentan a todo esto que de repente nos puede llenar de mucha frustración, desánimo, agotamiento, y que una palabra de esperanza puede ayudar mucho, ¿no? a continuar en este camino de construcción de alternativas, ¿no? Ante problemas tan difíciles como los que ustedes trabajan. Y que bueno, esta entrevista va a ser difundida en un programa de radio que se llama Espacios de Esperanza, que está inspirada en esta propuesta de David Harvey de los Espacios de Esperanza, en donde dice que pues este sistema, como puede ser el heteropatriarcado al que nos enfrentamos muy duro, ¿verdad? Este sistema de la globalización neoliberal, heteropatriarcal, en fin, no puede abarcar todo, ¿no? Que estos poderes hegemónicos no pueden abarcar todo, que siempre quedan esos espacios pequeños donde el poder no entra, y que ahí podemos impulsar estos espacios de esperanza, ¿no? Como el que es Una Mano Amiga y muchas otras organizaciones. Entonces te pediría si puedes dar ese mensaje de esperanza desde la propia experiencia de ustedes. Bueno, primero yo creo que lo que tenemos que hacer como organizaciones es tomar en cuenta que también somos personas,
Creo que eso a partir de la experiencia, también que las personas que trabajamos al interior de una organización, tenemos que vivir y trabajar nuestros procesos personales. Eso es lo primero que yo pienso que podríamos hacer para no perder esos ánimos y esas ganas de hacer las cosas. Me parece que las organizaciones hacemos un trabajo importantísimo que ni siquiera las instituciones lo pueden hacer y no lo van a hacer. Y creo que desde ahí también tenemos que tomar en cuenta que somos impulsores de cambios, y esos cambios, esa parte de cambios sociales, tiene que ver con el impulso y la fuerza de las organizaciones. Lo otro que yo puedo decir es de que efectivamente las organizaciones nos cansamos, ¿sí? Y que si no nos reconocemos entre nosotras y entre nosotros como el trabajo que hacemos, si no nos aplaudimos entre todos nosotros, si no nos apapachamos, si no nos abrazamos, no podemos sentirnos como parte de. Entonces creo que esa parte del reconocimiento entre nosotras, aunque trabajemos de diferentes temas, es importante. Lo otro que yo puedo aportar como esa parte de la esperanza es de que las organizaciones no existiéramos, las cosas, la sociedad, los problemas, los temas que tratamos, creo que estarían peores. Entonces creo que ese granito de arena que las organizaciones hacemos y damos, creo que si lo recogemos no va a ser un costal, va a ser toneladas de camiones que podemos recoger de esperanza, y que si las llevamos a esa parte de todo lo que nosotros tenemos, vamos a ver que somos muy grandes, que tenemos la fuerza para seguir impulsando cambios. Y creo que tenemos que vivir nuestros propios procesos también, y que se vale decir también: estoy cansado, descanso, me tomo mi tiempo y continúo para seguir aportando hacia esta parte que tiene que ver con los cambios, ¿no? Somos constructores y transformadores como organizaciones, no nada más de vida. A veces no vemos que no nada más transformamos algo a una persona, transformamos toda una sociedad, todo un municipio, un estado, un país y el mundo. Entonces creo que desde ahí tenemos que verlo, ¿no? Que si nosotros somos los transformadores, también somos merecedores de lo que nosotros cosechamos. Y a veces lo que a mí me pasa es de que de repente cuando yo no quiero, ya digo, ya no puedo más, siempre viene alguien que me dice: muchas gracias por lo que me ayudaste. O en Navidad o en algún momento una llamada: oye, te hablo Manolito de tal, te agradezco porque gracias a ti estoy y sigo acá y no me morí. Pero también eso pasa con las organizaciones, deberíamos hacer eso también las organizaciones. Oye, gracias a ti como organización que viniste y me diste aliento para esto, ¿no? Creo que eso es lo que tendríamos que estar haciendo las organizaciones para seguir fomentando y las actitudes y la esperanza que debe existir de tener un mundo mejor y de cambiar para hacer un mundo mejor. Muchas gracias, Rosenberg. Seguramente ese contador que ganaba muy bien se ha de sentir muy orgulloso de Rosenberg que haya ahora aquí sentado dando esta entrevista. Bueno, pues muchas gracias,